detalles que hay alrededor Nos de... está desmitificando todo, Sí, porque en sí, realidad el historiador Raúl Arias nos está diciendo que la batalla que debería celebrar este país es la de Santa Rosa, que fue en la que realmente ocurrió la expulsión de los filibusteros, no la de Rivas, Óscar, porque fue la que permitió crear esta figura, Juan Santamaría, que es héroe nacional, pero en realidad el héroe nacional de la campaña del 56 era Juan Rafael Mora Porras. Y ellos se han encargado de descubrirlo, se han encargado de ponerlo, sacarlo a la luz pública. Todavía quedan atrás, un poquito retrasados los textos en el Ministerio de Educación y demás, pero ya lo tenemos más presente, Raúl Arias. Y usted hizo una investigación interesantísima que revela cuántos en realidad fueron los caídos. Pongamos en perspectiva todo esto. Sí, Buenos días. Buenos días. Nos tienes lleno de información. Bueno, en realidad el tema que nos ocupa hoy es un tema realmente no solo interesante, sino que debería ser el tema principal de la historia de los costarricenses. Todos los ticos deberíamos recordar no la batalla de Rivas, sino toda la campaña nacional, que fue una guerra de año y medio. Rivas solo fue la tercera batalla, porque hay que recordar, y esto los ticos no lo sabemos, que un día antes de la batalla de Rivas hubo otra batalla en el río Sarapiquí, llamada la batalla del río Sardinal, donde un grupo de filibusteros ingresó desde Nicaragua en botes, tratando de llegar hasta Puerto Viejo, de Sarapiquí, y de ahí llegar hasta el Valle Central. No lo hicieron porque fueron contenidos por un batallón de soldados de Alajuela que se enfrascaron en una batalla de más de una hora en el río y los filibusteros salieron huyendo. Eso fue el 10 de abril del 56, mientras el ejército de Costa Rica estaba en Rivas. De manera que esa batalla ni siquiera se menciona, ni siquiera se conmemora, a pesar de que fue trascendental para no caer en manos del filibusterismo desde el punto de vista militar. Y la batalla de Rivas fue seguida de la de Santa Rosa, pero ciertamente cuando los filibusteros ingresan a Costa Rica fue en la batalla de Santa Rosa. ¿Por qué? Porque ellos querían tomar Liberia y desde Liberia proclamar Guanacaste como territorio nicaragüense. Y el gobierno norteamericano quería construir un canal interoceánico, de manera que todo el Guanacaste iba a ser parte de ese territorio estratégico de construcción de un canal que no iba a ser en Panamá, sino en Nicaragua. Parece que tenemos como un déjà vu, ¿verdad? Con eso que usted nos está relatando. Así es. Es decir, Así esto es. está viviéndose el día de hoy, canal interoceánico. De manera que la batalla más importante del que deberíamos celebrar y que ya ni siquiera es feriado ni es conmemorado es el 20 de marzo, porque en la batalla de Santa Rosa nos jugamos en 15 o 20 minutos de batalla prácticamente la permanencia del territorio guanacasteco en manos nuestras, y además nos corrimos el riesgo no solo de perder Guanacaste, sino de que íbamos a perder toda la parte norte de Costa Rica, porque Estados Unidos iba a construir un canal interoceánico y nuestra frontera con Nicaragua iba a llegar básicamente iba a pasar por la ciudad de Alajuela y de Heredia y iba a llegar hasta Matina. ¿Cuántas? Pero yo sé que ya Oscar quiere preguntarle porque estaba hablándonos sobre las crónicas que hay allí, lo que decían los periódicos estadounidenses. Estaba usted conversando con Oscar Ugarte, pero solo para entrar en detalle de una de las investigaciones recientes suyas. ¿Cuántas fueron las personas caídas en la batalla del 56, de acuerdo con las últimas revelaciones? En la batalla de Rivas, dice usted. ¿O en la campaña en general? En la campaña en general. Sí, porque fue una guerra de año y medio. Rivas fue solo la tercera batalla después de Santa Rosa, pero no fue la más importante estratégicamente hablando. Fueron las del río San Juan, que se retomaron ya en el 56, en diciembre, y en el año 57, hasta que William Walker se rinde en mayo del 57. Pero como nosotros creemos que la batalla de Rivas fue la que determinó todo, y que Juan Santamaría fue el gran héroe de nuestra patria, entonces los maestros incluso se atreven a decir en las escuelas que la campaña del tránsito nunca existió. O sea, que las batallas de río San Juan nunca se dieron, porque si Juan Santamaría salvó a Costa Rica el 11 de abril del 56, entonces las batallas fundamentales que se dieron en el río San Juan en diciembre del 57 y hasta mayo del 57 nunca existieron. De manera que el Ministerio de Educación nunca ha querido corregir ese gravísimo error histórico, y se niegan diciendo que el mito no se puede eliminar porque eso es nacionalismo. Eso es absolutamente falso, ¿verdad? Pero no hay forma. Yo tengo 20 años de estar luchando contra viento y marea por descubrir y recuperar nuestra memoria histórica,
una memoria histórica que el pueblo costarricense hemos perdido desde hace muchos años y tenemos que empezar por lo más importante, es la guerra del 56. Debemos tenerla claro y como decíamos, en toda la guerra de 14 meses que duró, murieron 1.200 costarricenses en todas las batallas. Dimensionemos eso, 1.200 costarricenses de una población de ¿cuánto? De una población de 100.000, 104.000 habitantes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el ejército que Mora llevó a los campos de batalla eran 4.000 soldados, que yo tardé 10 años investigando nombre por nombre, por lugar de procedencia, y lo publiqué en un libro que está prácticamente agotado, lo publicó la UNED, y se llama Los soldados de la campaña nacional, donde yo rescato por nombre, apellido, lugar de procedencia, rango militar, y si fueron muertos, heridos o salieron ilesos, los 4.000 soldados que fueron a la guerra, y de esos 4.000, 1.200 murieron en los campos de batalla, y solo en la batalla de Rivas murieron 136 en batalla, y luego el cólera mató 491 soldados más que todavía estaban en Rivas después de la batalla. De manera que la batalla de Rivas nos implicó 136 muertos en primera instancia y 320 heridos. Pero William Walker tuvo 186 muertos y 400 heridos. O sea, la batalla Costa Rica la ganó por varias razones. No por el acto heroico de Juan Santamaría, porque el mesón de guerra nunca se quemó. Eso es un hecho mito. Un mito que yo tuve que ir a Rivas, reconstruimos la batalla con arqueólogos, con colegas historiadores, y esperamos hacer un documental de primera línea, ¿verdad? Donde ya National Geographic me ofreció la colaboración, porque yo ya hice un documental con National Geographic, soy el único historiador con esa designación de investigador National Geographic, y ya el director técnico de la cadena History Channel pues me ofreció la ayuda para hacer ese documental donde se puede escenificar, dramatizar lo que fue no solo la batalla de Rivas, toda la guerra del 56, porque implicó un cambio de la historia, no solo de Costa Rica, sino de los Estados Unidos. Porque si William Walker hubiera ganado esa guerra en Centroamérica y nos hubiera ganado la batalla de Santa Rosa, o nos hubiera ganado la batalla de Rivas, Mora habría muerto, sus generales habrían muerto, y entonces Walker hubiera entrado a San José, campante, y todo Centroamérica se hubiera unido como Estado esclavista a los Estados Unidos. Eso tendría repercusión en las elecciones de 1860. O sea, Abraham Lincoln nunca habría llegado a ser presidente, porque el candidato esclavista habría ganado las elecciones, porque ustedes saben que Estados Unidos no es por la cantidad de votos de las primarias, sino por el sistema de segundo grado, que del colegio electoral es el que elige al presidente. Bueno, pues entonces al tener más territorio, el colegio electoral se habría inclinado hacia el partido esclavista, que era el Partido Demócrata, y Abraham Lincoln no hubiera ganado como republicano las elecciones de 1860. La historia de Estados Unidos sería otra. La esclavitud nunca se hubiera erradicado. La guerra civil que ellos tanto han festejado tampoco se hubiera producido. No se sabe hasta cuándo la esclavitud se hubiera mantenido. Pero todo eso pasó en Centroamérica, en las batallas que nosotros los costarricenses comenzamos y lideramos de forma heroica, sin ningún complejo, y ganamos a un ejército poderoso, bien entrenado, que era el de William Walker, y les ganamos porque teníamos superioridad de armamento y superioridad de capacitación militar. ¿No era cierto que éramos un ejército de campesinos? ¿O sí es cierto, o en parte es cierto? En parte sí, porque recuérdese que Costa Rica era socio comercial de Inglaterra. O sea, en ese momento, 1856, Costa Rica producía 500,000 de quintales de café que se exportaban al mercado globalizado de Inglaterra. De manera que éramos un país en vías de ser un país el más rico de Centroamérica. Teníamos un ingreso per cápita muy, muy grande y además un ingreso nacional por exportación cafetalera muy fuerte, que le permitió al presidente Mora, sin saber que iba a haber una guerra 4 años antes, comprar fusiles de última tecnología, fusiles llamados Enfield 53 de avancarga, así se llamaban, con bala Minié, que era la primera bala cónica que se dio y que usaba el ejército británico. Costa Rica compró 2.500 fusiles, 8 cañones y todo el avituallamiento del ejército, y además Costa Rica tenía entrenadores o militares prusianos, alemanes, que eran los que entrenaban al ejército durante todos esos años, y esa capacitación le permitió al ejército costarricense ganar
prácticamente todas las batallas de la campaña del 56 y repito, teníamos superioridad en armamento. Nuestros fusiles tenían casi 400 metros de alcance, mientras que las carabinas Mississippi que usaban los filibusteros tenían menos de 200 metros. Por eso es que en Rivas nosotros ganamos la batalla desde el principio. O sea, desde que ellos, los filibusteros, ingresaron en Rivas, ¿verdad? Perdieron la sorpresa por un hecho que deberíamos conmemorar, y es que los primeros que ingresaron por el bando filibustero eran nicaragüenses, que estaban con William Walker y eran comandados por un cubano llamado Machado. Este señor Machado venía delante de las tropas nicaragüenses a caballo con una bandera de Cuba. Y entonces en la calle del Cabildo, que así se llama, había un costarricense parado en ese momento a las 7 de la mañana, que era el capitán José María Rojas. José María Rojas tomó su fusil, un Enfield 53, apuntó en media calle y le puso una bala en la frente al cubano que venía como a 100 metros. Y el cubano obviamente dio media vuelta y cayó del caballo muerto, y en la segunda bala fue matar al caballo. Y atrás venían todos los nicaragüenses que al morir su jefe no supieron qué hacer y se dispersaron como hormigas en un hormiguero que es destruido. Y entonces William Walker perdió la ventaja de que los nicaragüenses ingresaran primero y ellos por sorpresa iban a rodear la ciudad. De manera que eso le permitió a Costa Rica tomar posiciones y hacer una línea de contención que evitó que los filibusteros pasaran al otro lado. O sea, la ciudad de Rivas se convirtió en dos bandos divididos por una calle, los costarricenses al sur y los filibusteros al norte. De manera que todo lo que era la iglesia, lo que llamaban la Plaza Mayor, el Cabildo y el mesón de guerra, que por cierto no era un cuartel, el mesón de guerra era mesón, quiere decir casa. O sea, era una casa de huéspedes, era un hotel, un hostal, que llaman los españoles, donde la gente se quedaba a dormir. Pero la fantasía nuestra, nuestras maestras de toda la vida, nos han hecho creer que era un cuartel, ¿va? Porque la verdad, y con todo respeto para el pueblo de Costa Rica, es que hemos sido tan ignorantes, porque el sistema educativo así lo ha dispuesto, que no hemos sido capaces de cuestionar qué cosa es un mesón. Y entonces las maestras se han imaginado y se siguen imaginando, porque así lo dicen, que era un cuartel y que Juan Santamaría con una tea de 20 centímetros salvó a Costa Rica incendiando un edificio que además nunca se quemó. Era inquemable porque tenía 4 metros de alto cada pared. Don Raúl, sobre eso que menciona usted y Juan Santamaría, hemos hablado sobre esta figura nacional. ¿Qué es mito, qué es realidad alrededor de esta persona, Juan Santamaría? Eso es muy importante porque el hecho fundamental que genera el que hoy día sea feriado se dio a la 1 de la tarde, entre 12 y 1, porque la batalla estaba pareja, el partido iba empatado, ¿verdad? Ni los filibusteros podían ingresar al lado costarricense, ni los costarricenses podían ingresar al lado filibustero. Al estar empatado, el sector sur, esa línea de contención de la que hablamos, cubría toda una calle de este a oeste, y entonces el ángulo sur, el jefe, el comandante de un grupo de soldados quedó muerto, lo mataron al principio de la batalla, y los soldados que estaban ahí se quedaron sin comandante. Así que a mediodía el presidente Mora, cuando le informaron que el mayor Corrales de Alajuela había muerto, entonces él tomó la decisión de ordenar que se quemara ese ángulo del mesón para evitar que los filibusteros cruzaran. De manera que ese fue el origen de la quema del mesón. Pero era un edificio tan grande de adobes que cubría 10.000 metros cuadrados, de manera que solo se quemó un ángulo del mesón y fue un acto heroico de 3 soldados y no uno. Fueron 3 soldados: Joaquín Rosales, nicaragüense, el mayor de Cartago, que era del mayor Fernando, ya les voy a decir, perdón, se me acaba de confundir el nombre, pero aquí lo tenemos, Juan Santamaría fue el tercero que se ofreció para quemar el mesón. Y entonces el mesón de guerra fue un acto en el cual se hizo por la vía Luis Pacheco Bertora, el teniente Luis Pacheco Bertora de Cartago, pero que luchaba con las tropas de San José, fue él fue el primero que se ofreció y fue herido con 3 balazos y no murió, o sea, quedó herido en la calle.
Joaquín Rosales, nicaragüense, que peleaba con Costa Rica, fue el segundo. Ninguno de ellos dos logró prender fuego al alero de la esquina del Mesón. Juan Santamaría, al parecer, digo al parecer porque no hay ningún informe que lo confirme, de todos los informes militares que se hicieron, no consta quiénes fueron los que trataron de hacerlo. El presidente Mora solo dice los nuestros, incendiaron un pequeño ángulo sur del Mesón de Guerra. Juan Santamaría fue el último, pero por la reconstrucción arqueológica que logramos hacer en Rivas, logramos determinar que Juan Santamaría solo pudo hacerlo atravesando 10 metros, que era lo que dividía la casa donde ellos estaban del Mesón, haciéndolo en zigzag. Mientras sus compañeros lo cubrían disparando a los tejados, que eran donde estaban los filibusteros. De manera que Juan Santamaría sí logró llegar hasta la pared del Mesón con una vara de más de 2 metros de largo, porque las paredes de las casas antiguas, iguales al Mesón, que todavía existen en Rivas, tienen 4 metros de alto, desde el piso, desde la acera hasta el alero. De manera que con una tea como la que tiene la estatua de Juan, pues jamás se hubiera podido hacer de 20 o 30 centímetros. Así que era una vara muy larga de más de 2 metros y Juan se quedó más de 10 minutos ahí donde ya no lo podían alcanzar las balas porque estaba debajo del alero, y hasta que comenzó a arder y a soltar humo toda la caña brava que envolvía todo ese alero, todo ese techo, y ahí es donde comienza una humareda que se extendió hasta que acabó la batalla. La batalla no terminó ahí, la batalla terminó en la madrugada del día siguiente cuando William Walker se retira porque le habían matado a la mayoría de sus oficiales y ya cada soldado tenía 3 balas. Así que él decide irse para Granada y ahí se acaba la batalla. Pero el acto de la quema del Mesón no representó absolutamente nada desde el punto de vista de estrategia de la batalla. Don Raúl, hoy hemos tenido problemas técnicos, pero tenemos que irnos ya para hacer un corte y iniciar otro tema, lamentablemente, porque quería que nos pusiera en perspectiva qué significaba que teníamos 104.000 habitantes y que hubieran muerto 1.200 costarricenses en tiempos actuales. Sí, eso fue, bueno, en tiempos actuales eso representaría más o menos como que nos fuéramos a una guerra en este momento y Costa Rica perdiera unos 100.000 soldados, digamos, ¿verdad? Unos 100.000 soldados, a pesar de que, ¿por qué? Porque esos 4.000 eran la base de un ejército que Costa Rica había invertido mucho, ¿verdad? Habían 24.000 hombres en capacidad de ir a la guerra, pero como no era obligado, fueron voluntarios y además soldados ya entrenados. Mora escogió solo 4.000. Y de esos 1.200, que es una cantidad importante, pues murió en los campos de batalla, pero no fue determinante para afectar la economía del país, ni afectó la vida social, ¿verdad? Costa Rica se recuperó bien. Muchas gracias a Raúl Arias. Tenemos mucho de qué hablar sobre la campaña nacional de 1856, sin duda, Oscar. Un tema muy amplio. Muy amplio, queda mucho en el tintero. Gracias. Tenemos que hacer una pausa y ya venimos con otro de los temas de la revista. Vamos a ver, y creo que es el tema de Celso Campos.